Bueno, buenas tardes, profesor, compañera. Buenas. Hola, buenas tardes, gusto en saludarlos. Sí. Bueno, el motivo del video, profe, es como hacer un debate de cómo impacta la economía en la educación, cómo es que está impactando hoy en estos últimos tiempos, qué realmente qué impacto sufre, porque pues hay muchas opiniones de la sociedad y todo, pues dicen, no, pues es que el gobierno, como que todo le culpan al gobierno, ¿no? De la educación, no sé si sea realmente solamente el gobierno o hay otro factor que esté también, que pueda afectar la educación. En efecto, hay muchos vértices, Héctor, Dana, que afectan la economía. No nomás es la situación del gobierno. El gobierno es el que nos administra, es que administra una parte de la economía, pero técnicamente quienes mueven la economía y los que dependen de la economía es toda la sociedad en general, desde iniciativa privada, los ciudadanos, empresas transnacionales, empresas nacionales, internacionales y otros sistemas, organizaciones más grandes que están sobre los países, que son la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? El Banco del Tesoro, que son organizaciones que también influyen dentro de la economía de un país, lógicamente de regiones importantes, ¿no? Porque recordemos que nuestro país está dentro de una región muy importante que se llama América del Norte. A pesar de que nosotros no nos consideremos tanto del norte, somos parte de la economía de América del Norte. ¿Quiénes son? Canadá, Estados Unidos y México. Tenemos la economía central, que no es la misma que se maneja hacia el norte. Y tenemos la economía de Sudamérica, y son diferentes regiones que afectan también la economía de un país. Efectivamente, como lo comentabas tú, Héctor, hace un momento decías claramente que no nomás depende del gobierno, ¿no? Depende de otros factores también. Sí, nosotros como docentes sabemos que la economía no nomás es de ellos, sí, también depende de los involucrados, que es a lo que más nos afecta, ¿no? Que es la sociedad, sí, la educación es muy importante para la economía. Ok. ¿Alguna pregunta que quieras comentar, compañera Dana? Profe, tenemos una serie de preguntas, las Sí, cuales Dana. queremos que nos dé su punto de vista entre ellas. Y la primera es cómo influye la situación económica de las familias en el aprendizaje de niñas y niños. Esa es una pregunta bien interesante, Dana, porque dentro de la parte pedagógica, a veces no le damos mucho peso a la situación económica cuando sí realmente se ve afectada la educación. Sí, están en desventaja muchos niños. Hoy en día hay muchos programas que ayudan a los estudiantes, pero no son suficientes porque son desde los materiales, los uniformes y los gastos diarios que se generan. Entonces sí se ve muy afectada la economía. ¿Por qué? Porque estos niños quedan en desventaja a comparación de otros. Okay, sí, también la situación económica, pues esta también puede afectar al acceso y a recursos educativos, la nutrición y el bienestar de los niños, ¿no? A lo que Acordemos que pueda influir en su aprendizaje. sí, efectivamente. Acordemos que en economía no estamos hablando nada más lo que es la parte financiera, sino también en dónde se encuentran ellos socialmente viviendo, ¿no? Si nos vamos por la cuestión alimenticia, como comentabas, sabemos que un niño que no va bien alimentado a la escuela va pensando más en el receso que en el aprendizaje. Uh-huh. Sí, exacto. ¿Sí?
Y bueno, tengo una pregunta, profe, de la, de la, de lo, ¿qué impacto tendrán sobre las becas y todo eso que ahora se han desarrollado en la Secretaría, que ahora el gobierno ha implementado para los jóvenes? ¿Será una, una beca la que puede ayudar al joven como la que le están dando a salir más adelante en sus estudios o queda igualmente rezagado como siempre? Desde una visión crítica, Héctor, yo creo que sí es bien importante las becas. Eh, es importante que hubiese una selección a quienes sí sería viable darle las becas, porque también, seamos honestos, no todos dan la utilidad que se merece este fondo, esta beca, Ujú. ¿sí? Eso es lo único que yo aclararía con respecto a las becas. Y te lo dice alguien que fue becado casi toda su educación. Entonces, sí ayudan bastante y es un pilar gran, importantísimo en la educación y para los estudiantes que realmente quieren salir adelante. Pero si la persona, el dinero o la parte de apoyo becario no lo usa en lo que le corresponde, pues técnicamente se convierte en un proyecto fallido. Un porcentaje importante de estudiantes se está beneficiando, pero también no estamos llevando a cabo este proyecto al 100% de que todos se vean beneficiados o que todos tengan las mismas oportunidades. Entonces, sí ayuda, sí ayuda. Ahí nada más lo único que yo podría solicitar que se cambiara la modalidad de entrega de becas, que si realmente hubiese la oportunidad de que el estudiante demostrara que tiene aptitudes, que tiene la habilidad y que quiere seguir estudiando, porque a veces se tiene todo y no se continúa con los estudios. Ujú. Sí es lo que, sí es lo que hemos platicado también con los compañeros que pues a las becas sí como que se podría decir como controlar en esa manera para dársela a los que realmente Lo requieran. la requieran. Ujú. Bueno, y la segunda pregunta, profe, sería ¿qué impacto tiene la falta de recursos en las escuelas de educación básica? La falta de recursos, más que la falta de recursos, es la falta de gestión, porque los Ujú. recursos sí están ahí, sí se proporcionan. Desafortunadamente, no todos los líderes de una escuela hacen las gestiones necesarias. Es un problema real dentro de las escuelas, la situación burocrática, de mete oficios, darle seguimientos. Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones tendrían que ser más simplificadas y darle la oportunidad que lleguen todos los recursos como son. Sí, de que los hay, sí los hay, nada más es la cuestión de gestionarlos. Recuerden que hay recursos estatales, federales, municipales. Entonces, según las necesidades de las escuelas, tienen que hacer las gestiones. Ahora, el impacto de que no se hagan las gestiones es que la misma escuela vaya bajando la calidad en los espacios y se vaya ofertando una educación un poquito más rezagado en cuanto a algunas herramientas, ¿no? Por decir, herramientas tecnológicas, espacios adecuados y que a los estudiantes los merma también en lo académico. Mm, Sí, también creo que la falta de los recursos pues afecta a la calidad de la educación, la infraestructura y los materiales educativos también. ajá. Y para, por ejemplo, estos programas o recursos que, que se pueden gestionar, pero es esa por parte de la Secretaría o es o cómo es que tienen que gestionar quién es el encargado de gestionar para las escuelas. Es- Mira, es una pregunta importante. Ahí en las escuelas el principal gestor es
la autoridad educativa, en este caso directivos, y la, ahora sí que la sociedad de padres de familia, ambos en conjunto tienen que hacer lo necesario para gestionarlo, ya sea de forma municipal, de forma estatal o nacional. Desafortunadamente, a veces no hay una buena comunicación entre los directivos y la sociedad, y ahí es cuando se hace mal uso de estos recursos. Ujú. Sí, porque realmente, digamos, los recursos están, pero, digamos, los padres de familia con los directivos, pues no se, no se ponen de acuerdo, como decir, vamos a gestionar esto, ¿va? O sea, nunca se da uno el tiempo, sino que nada más hablar, no, pues no hay recursos, no hay recursos, y no indagar o Exactamente. preguntar, ¿no? De, oye, ¿en qué nos pueden apoyar? Y más bien es la falta de información también, ¿verdad? Información y comunicación, ¿no? Porque a veces tienes la información, pero no sabes a dónde vas a ir a dejar los oficios o cómo, qué formato tienen que llevar, o lo contrario, a veces ya llegan los recursos y no les da seguimiento si lo que realmente necesita el centro educativo es lo que se va a adquirir, ¿no? Sí, sí, porque le comentaba al principio, siempre le ponemos pues la mano nada más pues, al gobierno y los directivos y el profe, pero yo siento que también en la parte social es el que juega un papel muy importante también en esta situación, porque pues, en la manera de educar ahora a los niños también, la manera de enseñar en la escuela es muy diferente también a la que había antes y la educación que recibimos en la casa es muy diferente también ahora a lo que están recibiendo los niños. Así es, la sociedad es dinámica, hay cambios constantemente, entonces también la educación tiene que ir adaptándose a esos cambios, pero en ocasiones lo que requiere la sociedad va un poquito más descontinuado con lo que requerimos de educación. Entonces ahí es donde entra esta mala comunicación y al no haber comunicación se pierden los andamios para poder continuar haciendo las gestiones necesarias o ver si realmente se necesita lo que pretendemos poner, ¿no? O adquirir. Ujú. Y la sociedad es importantísima, hasta también el nivel educativo de la sociedad. No es lo mismo atender a un grupo donde todos los padres de familia tengan una licenciatura, pongámoslo así como ejemplo, a una sociedad, atender un grupo de padres de familia que todos no hayan terminado ni la secundaria o se hayan quedado en preparatoria trunca. No por demeritar el hecho de que eh, hayan estudiado o no hayan estudiado, simple y sencillamente hay más apoyo a veces de la gente que tiene necesidad a los que no la tienen. Entonces, es una dinámica muy difícil de hacer que funcione porque acordémonos que en la escuela pública tenemos de todos los niveles educativos, de todas las zonas sociales y convergen todas estas ideas y cada cabeza es un mundo, ¿no? Ujú. Sí, bueno, hay una pregunta aquí de que dice, ¿la Sí, inversión en la educación básica será suficiente para garantizar la equidad? sí, siempre y cuando se cumpla de manera cabal. En la equidad Ujú. es más que nada una práctica social, ¿sí? Técnicamente los espacios están dados, la parte económica está dada, ahora nos falta la parte social, ¿sí? La equidad es más que nada una práctica social que en la escuela se da la parte de igualdad para alcanzar una equidad, en efecto, pero también la sociedad tiene mucho que aportar, ¿sí? Acordémonos que equidad es darle a cada quien lo que necesita y la igualdad es darle parejo a todos. Entonces, la equidad sí se va a lograr y se logra gracias a la educación. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener ese pensamiento crítico de decir cuándo sí tengo que darle a los que necesitan más y cuándo lo necesario a los que necesitan un poquito menos. Entonces, ese pensamiento crítico se desarrolla gracias a la educación.
Y es real que sin la educación o los pilares de la educación es lo que se pretende, ¿no? Que se alcance un pensamiento crítico de decir sí, ¿por qué sí? O sí, ¿por qué no? Entonces, esas dos preguntas son bien necesarias para un pensamiento crítico y se alcanza equidad siempre y cuando continuemos desarrollando ese pensamiento crítico en los estudiantes. No sé, ok. Sí, también Compañera la Dana. inversión en la educación básica pues es importante, pero pues sabemos que no es suficiente para garantizar la equidad y también pues es necesario para abordar las desigualdades sociales y económicas, y la equidad pues es la educación que requiere a un enfoque integral que considere a las necesidades específicas de Cada cada estudiante. estudiante. En efecto, Dana, Mm, es ese pensamiento crítico que a ti te va a decir qué necesidades o qué necesita cada estudiante o cada persona. Sí, la siguiente pregunta, profe, es ¿cómo, cómo afectan la pobreza y la desigualdad del regazo educativo? Híjoles, directamente en primera afecta mucho el rezago. Vamos a dividir la cuestión rezago. Yo creo que un gran porcentaje de rezago educativo es precisamente por la cuestión económica. ¿Por qué razón? Eh, es multifactorial. Lo primero, si la economía está afectada dentro del hogar o dentro de una vivienda, los niños ¿qué hacen? Ayudan o en su defecto tienen que trabajar para que puedan sostener el hogar. Y entonces Sí, empieza a haber una serie de faltas. Y esto conlleva a que los niños se vayan rezagando, vayan perdiendo el interés a la escuela. También tenemos los niños que a lo mejor no trabajan, pero tampoco llevan los materiales suficientes o necesarios para desarrollar sus actividades dentro de la escuela. Y entonces termina impactando en su aprendizaje, ¿sí? Y por ende, a lo mejor cuando él pase a otro siguiente nivel y no lleva la base, la base de educativa, pues automáticamente se convierte en deserción escolar y dice, mejor me salgo porque creo que no aprendo o creo él se empieza a marginar, ¿no? Entonces ujú. sí afecta mucho la economía y es un factor bien importante porque ellos mismos se van marginando, no porque no estén las bases pedagógicas, no porque no esté el apoyo gubernamental, sino porque la misma sociedad tiene una necesidad de cubrir la parte económica. Y entonces ellos, sus intereses son más económicos porque es lo que necesitan en ese momento. Sí, también la pobreza y la desigualdad pueden llevar a un rezago educativo, ya que los estudiantes pueden tener pues menos oportunidades y recursos para poder aprender. Así es, Dana. Y entonces la misma sociedad los empieza, o ellos mismos empiezan a marginar y empieza esta desigualdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final, pues ellos se sienten incapaces de continuar o la misma sociedad los va haciendo, los va señalando como incapaces, ¿no? Independientemente de que tienen las habilidades, las destrezas, pero no las han desarrollado. ¿Por qué? Porque ellos han desarrollado otras habilidades, ¿no? Sí, así es. Sí, y Mm, bueno, esto es como una cadenita, bueno, lo veo de esta manera, porque se va arrastrando desde el nivel básico, y por ejemplo leíamos sobre la segmentación del trabajo. Para acceder al mercado primario, dice que el origen social es un factor que afecta para llegar a ese nivel de trabajo. Ajá. Porque como dices, desde Sí, ahí ellos mismos se van marginando y marcan ese, ¿cómo se puede decir? Marcan ese margen, ¿no? De el segmento primario y el segmento secundario. Y obviamente el origen social es el que influye mucho, ¿no? Aparte de la política, los, este, los, los, este,
las organizaciones. De hecho, un ejemplo muy burdo porque es la realidad. La mayoría de las personas que salen de una zona marginada, la mayoría de ellos que salen de una zona marginada es gracias a los estudios, gracias a que siguieron estudiando. Lo primero que hacen es moverse de ese punto donde estaban ellos. ¿Por qué razón? Porque saben que la presión social es fuerte. Entonces, Ujú. si ellos logran, ya sea por medio de becas o porque realmente le echaron muchas ganas y su situación económica era muy precaria, tanto en nivel básico, a nivel medio y llegaron a nivel superior y desempeña pues, una actividad donde se ve bien remunerado, él lo primero que hace es alejarse o retirarse de esa zona marginada. ¿Por qué? Porque él sabe que esa zona lo absorbe y se convierte en un efecto dominó, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ya lo decías tú, si yo me empiezo a rezagar en preescolar, en primaria, en secundaria ya se me dificultó más. Y en prepa ni siquiera. Se van siendo los filtros más finos, ¿no? Sí, en efecto, profe. Sí, hay una, bueno, me da una inquietud porque cuando, bueno, ya a nivel licenciatura, ¿ves? Terminan su carrera, pero ahora el problema es el empleo. Bájale tantito. Siento que, o sea, Tantito. no sé cómo explicarlo, es ¿qué es el Bájale. factor más Soy que en plan, impacta eso bueno, estudias y pues no puedes conseguir un trabajo? O sea, como a qué se debe se- Híjoles, es una pregunta bien importante y que me la hacen mucho en educación básica, ¿no? ¿Qué me garantiza el estudiar? Más que nada, ¿no? Porque al final tú lo dices, ya terminé una licenciatura y ahora ¿quién me va a emplear? ¿En dónde me van a emplear? Eso es bien importante, ¿no? Saber elegir cuáles carreras tendrían a futuro una probabilidad más de empleo. Yo siempre les he dicho que estudiar no te garantiza conseguir un buen empleo, pero el estudiar te permite, como lo decía hace un rato, desarrollar un pensamiento crítico. Y este pensamiento crítico te permite a ti que si tú no tienes un empleo, buscar otras estrategias, tal vez para buscar un sustento económico y no quedarte con como era anteriormente. ¿Qué quieres estudiar? Como mi papá, ¿no? Y ir dando esas cuestiones culturales. Cuando tú tienes desarrollas un pensamiento crítico, te permite ver otras opciones. Nosotros encontramos personas en derecho y que como no ejercen dentro de la abogacía o y ejercen en otro punto, ¿por qué? Porque han desarrollado un pensamiento crítico y son buenos empresarios o son buenos economistas. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues creciendo de manera educativa, también se empiezan a abrir tus horizontes y empiezas a tener un pensamiento distinto a los demás. Entonces, no te garantiza encontrar un buen empleo, pero te garantiza buscar las herramientas necesarias para poder buscar el empleo que necesitas. Desafortunadamente, hay mucho desempleo y en México es uno de las situaciones, ¿no? Hemos encontrado gente preparada y que no está desarrollando en el lugar que él le gustaría, pero le permitió haber estudiado, encontrar otras alternativas, ¿no? ¿Y será, profe, que la falta de estos empleos pues bien remunerados desmotivará a continuar a los estudios universitarios a los jóvenes de que nuevas generaciones? Sí, bastante que les impacta a los jóvenes. De hecho, vamos a poner un ejemplo bien cierto, ¿no? Hoy en día poca gente estudia especialidades o estudia licenciaturas que no son muy bien remuneradas, ¿no? Por decir una de ellas es antropología. Pocos estudian antropología. ¿Por qué? Porque en México no está muy bien remunerado.
¿sí? Tienen que salir a otros países tal vez para que ellos, los antropólogos, puedan tener pues un buen eh, entrada económica, así de fácil, ¿no? Ujú. Eh, y así hay muchas carreras que han ido desapareciendo por la situación de que no tienen una situación o la bolsa de trabajo es muy baja, ¿no? Son pocos los espacios que se pueden cubrir. Y también las necesidades de la misma sociedad hacen que algunas desaparezcan, pero que de que impactan los jóvenes es verdad, ¿no? Ahorita lo podemos ver, uno de los empleos que pues se hizo famoso, está haciéndose famoso ahorita, es ni más ni menos que peritos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que es una necesidad de nuestro país. Hoy en Ujú. día está contratando mucha persona que ha estudiado esta parte y entonces se abren carreras y los jóvenes se incentivan y vemos que esas carreras como están sobresaturadas, ¿no? Están saturadas, ¿por qué? Porque todos saben que al salir pues hay un buen espacio de empleo, ¿no? ¿Sí? Pero hay otras que se van rezagando. ¿Por qué? Porque los jóvenes dicen, ya no, ¿para qué estudio? Voy a terminar en un negocio que estudié y que ya no voy a ejercer, entonces me quedo aquí, ¿no? Sí desmotiva a muchos jóvenes. Yo creo que gran parte de la situación ya en jóvenes, no en educación básica, sino ya estamos hablando de bachillerato para pasar a licenciatura, y los desmotiva mucho el saber que si siguen estudiando no encuentren un buen empleo, ¿no? Sí. Compañera Dana, ¿quieres comentar algo? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Por qué Sí. dicen que una carrera no te da un mejor empleo? Ah, mira, eso es bien importante, Dana. Yo, La mayoría de nosotros, bien triste. la mayoría de nosotros creemos que cuando ya termines tu licenciatura, tú automáticamente te van a contratar. En algunos casos, en algunos países, ya están asignadas, digamos, las bases para que cuando tú salgas ya tengas el trabajo que estudiaste, ¿no? Hoy en día aquí en nuestro país, como es un país muy libre, es un país competitivo, técnicamente cuando tú sales de tu licenciatura, tienes que andar buscando quién te contrata. No hay convenios a veces, empresas, gobierno, universidades, gobierno, que veíamos en educación básica, ¿no? Esa falta de comunicación y entonces tú sales y no sabes ni dónde ir a buscar el empleo que tú pretendías obtener, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no hay esa comunicación, no te permite, no te permite hacer ese andamiaje para que tú automáticamente cuando salgas te permita obtener el empleo que tú estudiaste. Por ahí de los 80, Dana, cuando trabajaba en educación, se mandaban a hacer prácticas profesionales. Se hacía convenios, ya sea precisamente con el gobierno, los que estaban estudiando pedagogía, los que estaban estudiando la normal, para que la SED no tengan estas prácticas profesionales. ¿Para qué? Para que te fueran preparando y era casi un pasito antes de que tú salieras y te contrataran. Hoy en día ya no se dan las prácticas, pero ya no te contratan así. Hay un examen. Eso mismo hacían las empresas. Las empresas, vamos a suponer, ustedes estuvieran estudiando no pedagogía, a lo mejor mecatrónica. Las empresas decían, hay prácticas profesionales, vénganse a mi empresa. Y entonces, automáticamente, cuando tú salías, la misma empresa te contrataba. Hoy en día ya no es viable esa situación, ya no existen estos convenios. Tú sales y entonces tienes que meter tu solicitud como los 10 que salieron antes, como los 20 que estuvieron antes que tú, y van a participar por un espacio. ¿A qué se debe? Es porque la sociedad también ha crecido más rápido, la sociedad, a diferencia de que las empresas, ¿no? Y hoy la sociedad, por decir, es muy joven a comparación de las sociedades de los 80 que ya eran longevas y así sucesivamente. Entonces, sí se van acabando los espacios de oportunidades, por eso es que no está segura, no te asegura que cuando tú salgas
tengas un buen empleo. Pero sí lo que te puedo decir es que te va a dar, la educación te va a dar la posibilidad de buscar otras formas, otras herramientas de encontrar algo mejor o buscar otra forma de sustento. No, pues ya valió. Ya me vi pobre toda mi vida, profe. No, Dana, eso es lo último, porque la riqueza, acuérdense que es en cuestión educativa. Ahí teniendo ese conocimiento, tú lo puedes utilizar a tu favor. ¿Sí? A lo mejor no encuentras tú directamente en pedagogía, a lo mejor tú quisieras en preescolar, pero tal vez te Ujú. encuentres en bachillerato. Y entonces tú tienes que adaptarte a lo que hay en ese momento y después poco a poco acomodarte a lo que querías. Eso es a lo que me refiero, que no te asegura que tú saliendo tengas el mejor empleo, pero sí te da la posibilidad de que busques en otro lado y que tú te vayas acercando a lo que realmente quieres. Te pongo un ejemplo bien grande, es malo poner ejemplos a veces de uno, ¿no? Por decir, yo estaba aferrado, mi especialidad es telesecundaria y tardé un par de años en ingresar en telesecundaria. Hoy en día estoy en licenciatura, estoy en bachillerato y estoy en primaria, menos en secundaria. Y aún así sigo haciendo lo que me gusta, dar clases. ¿Sí? No, Es imagínese como para... trabajar en secundaria. No, qué Ajá. horror, qué horror. Y nadie te asegura, Dana, que a lo mejor tú quedes en secundaria, pero vas a seguir haciendo lo que sabes hacer, ¿no? En lo que, Sí. en lo Me que voy a poner a investió. vender tacos chicles en los semáforos. Anda, no, 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 tampoco. Pero es parte de la Ujú. economía, ¿no? A lo mejor, fíjate, y eso es Sí, bien importante. Económicamente, a lo mejor dice, empiezo vendiendo chicles, pero al momento de que tú ya tienes un conocimiento extra, a lo mejor al rato tú dices, ¿sabes qué? En lugar de que yo solo vendas chicles, empiezo a hacer un negocio y empiezo a crecer. Pero eso, ¿quién te lo da? Te lo da la educación, Dana, que te empieza a ver una visión distinta a los demás. La persona que no recibe educación solo ve un punto, ¿sí? ¿A qué me refiero? Sí. Que el que empieza a vender chicles desde primaria, a lo mejor nada más se desarrolla en primaria y de toda su vida se quede vendiendo chicles. Aquel que llega a otro nivel educativo, ya no nomás se queda con el puesto de chicles, a lo mejor ya puso 10 puestos de chicles y lo sigue manteniendo estos puestos. ¿Sí me expliqué? O sea, te abre un Sí, sí. panorama cuando ya tienes otro nivel educativo. Pues eso sí, profe. Surgen nuevas oportunidades, ¿no? Nuevas oportunidades y surgen nuevas ideas. Sí, sí. sí, sí. Bueno, esto de la economía y la sociedad, yo siento que para primero decir, ¿sabes qué? O echarle la culpa, no sé, a la sociedad o al gobierno, como que uno como persona, debe uno preguntarse, ¿va? ¿Qué tanto tiene que aportar económicamente el gobierno y qué tanto tenemos que aportar nosotros como sociedad, como padres, los que tenemos hijos, para que esa educación, pues, ya no siempre se hable que pues es rezagada y rezagada, va como siempre y que es muy mala en México, sino que pudiéramos decir que tenemos que tener 50 y 50, ¿va? 50 el gobierno y 50 la sociedad. Sí, O, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque recuerden que también tiene mucho que ver la política como país, no como partidos políticos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros no dependemos nada más de las cuestiones financieras, también de las cuestiones sociales y políticas. Y, esta situación de cuánto se libera de presupuesto en ciertos proyectos educativos también impacta bastante, ¿no? Vamos a suponer, hoy en día se libera muy poco presupuesto a investigación. Entonces, muchos de los proyectos educativos que impactan en nuestro país vienen de otros países. ¿Por qué? Porque en investigación mexicana no se la apuesta.
¿sí? Entonces, Ujú. y eso es una política pública, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se la apuesta? Es porque creemos, todavía tenemos esa idea de que los mexicanos no estamos preparados, cuando hoy en día muchos mexicanos muy bien preparados, ¿no? Pero desafortunadamente a veces nuestros representantes, los líderes políticos, creen que invertirle a una política, un proyecto de investigación educativa no es viable, ¿sí? Entonces, si eso es bien importante, ¿no? ¿Por qué siempre impacta más educación básica? Porque es la base, ¿no? Y es Ujú. el grosor de la educación. Si ustedes observan las gráficas del INEGI, cómo va la matrícula de los escolares, en primaria tenemos 100 niños. De esos 100 niños, cuando pasan a secundaria, ya nada más pasaron 70. 30 se quedaron, por decirlo, ¿eh? De esos 70 que salen de secundaria, a bachillerato entraron 35. Y de esos 35 que entraron a bachillerato, a lo mejor 10 o 5 llegan a un nivel superior. ¿Sí? Entonces, ustedes mismos véanlos con sus compañeros que estudiaron en secundaria. Ya la mayoría no trabaja, ¿no? Ya, perdón, más trabaja y ya no estudió. Ajá, Se fueron trabaja ya. quedando, se fueron quedando, ¿sí? Pero hoy en día la mejor ha aumentado la gente que llega hasta la universidad gracias a muchos modelos educativos, ¿no? A la iniciativa privada, a las becas que comentamos hace un ratito. De todo cae un poquito y va mejorando, pero hay suficiente gente letrada o suficiente gente estudiada para que se le aporte investigación y que esto que nosotros como ciudadanos, ustedes como próximos licenciados, lo vean, nos permita a la sociedad transformarla, ¿no? Porque tú lo estás viendo en primera plana. Tú podrías hacer una investigación de campo desde el punto en donde tú lo estás viviendo. En cambio, si traes un proyecto extranjero, pues es adaptarlo a lo que probablemente quiere el ciudadano. Entonces, esas políticas a veces afectan también mucho, mucho la educación, ¿no? Ujú. Y son enormes vacíos que no podemos llenar ni como sociedad ni como ciudadano Como independiente. ciudadanos. ¿Sí? Ok. Entonces, acuérdense que economía no nomás es dinero, también es educación, cuidado Sí, de bienes y servicios y lo más importante, cultura, ¿no? En México en cultura sí andamos muy, muy por debajo. sí, profe. Sí, profe.